Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias a todos. Y por supuesto a los que colaboran con TLV1, va todo nuestro agradecimiento. Algunas personas lo hacen generosamente, otros esperamos que algún día despierten y nos puedan colaborar para llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y educación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Le pedimos nos guíe con la Virgen de Luján, nos acompañe y nos proteja, y nos guíe por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Y como sabemos que hay enemigos en todo aspecto, no solo para este canal, sino la patria, el bien que uno tiene o debe realizar en el camino del bien y la verdad, sumamos esta oración. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema. Tenemos una visita muy importante. Para mí es clave porque es un tema que está ocurriendo en el mundo. Por supuesto, se atribuye todos estos temas de lluvias, inundaciones, sequías, de repente granizos tremendos, o todo lo que estamos viendo y que se adhiere a lo que a la Agenda 2030 plantea, ¿no? El cambio climático. Toda esta sanata que ya sabemos que no hay un cambio climático natural, sino que hay una gran manipulación. Obviamente se decía, si se talaban los árboles, ¿viste? de la Amazonia, obviamente eso va a provocar un efecto en otros lados. También hay instrumentos muy activos, como diferentes elementos electrónicos y electromagnéticos y antenas y qué sé yo, que todo contribuye un poco a la manipulación. Se habla de esta geoingeniería, que es cuando tiran estos gases, ¿no es cierto?, especiales en el aire, como pasan los aviones, en fin. Se habla de fumigación, un poco para las plantas, pero vemos que un poquito más arriba están fumigándonos a nosotros, no a las plantas. Hay mucho de eso y vemos cada vez más dramas viviéndose. Bueno, vamos a tocar un poquito todos estos temas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la modificación intencional del clima, o la manipulación climática, como bien se denomina. Y para mí es un gusto compartir el programa con una licenciada en Comunicación Social, integrante de CLAMA. CLAMA es Cielos Limpios en América y Movimiento Ambiental. Comunicadora y activista de diversas resistencias socioambientales, integrante de asambleas, colectivos de defensa de semillas naturales, chacras comunitarias y redes de acceso a alimentos orgánicos. Es docente a nivel medio en la provincia de San Luis. Para mí es un gusto tener a la licenciada Cecilia Sustersic. Gracias, Cecilia. Gracias a ti, buenas tardes. Un gusto encontrarnos personalmente. Personalmente, sí, lo habíamos hecho vía Zoom o sí. Meet hace un tiempito atrás, pero bueno, me alegra que estés en Buenos Aires y que estos temas los podamos tocar acá, directamente en el piso para toda nuestra audiencia. Estás haciendo un trabajo muy particular acá. Nombramos a CLAMA, pero no nombramos a MIPAC, si no me equivoco, que es Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo, ¿verdad? Sí. Eso es relacionado a la lluvia y relacionado a la contaminación que la lluvia puede traer, de acuerdo a esta geoingeniería. Sí, en realidad son dos espacios diferentes, pero que tienen que ver con la misma problemática que estamos padeciendo en el mundo, de la modificación del clima intencional que se está haciendo por parte de ciertos grupos de poder a nivel global y ciertas corporaciones, empresarios del agronegocio, de la minería, diferentes, sobre todo vinculado al agronegocio y a la minería a escalas regionales y locales, ¿sí? Entonces, estos movimientos se conforman con identidades un poco diferentes porque desde MIPAC, el Movimiento Interprovincial por el Agua del Cielo, trabajamos más con la gente del campo y de pueblos rurales
que vienen hace más de 20 años denunciando esta realidad del corte sistemático de las tormentas, de estas, cuando ven llegar las nubes cumulus nimbus perfectas, que están pronosticadas, con el olor a lluvia, con la forma perfecta. Bueno, resulta que en ese momento aparecen aviones bimotor, que la gente le llama las avionetas, sí. Que son aviones de pequeño porte, que vuelan a menor altura que los aviones comerciales. Aparecen 1, 2, 3, 4 y solamente aparecen en momentos de las tormentas. Y lo que terminan haciendo es inyectando determinados compuestos químicos que termina cortando las tormentas, diseminándolas, y esto viene sucediendo 25 años, desde 1998, precisamente, que fue cuando Mendoza, que tiene la lucha antigranizo legal, contrata a la empresa Weather Modification Inc., sí. Que es una empresa que trabaja en Fresno, en Estados Unidos. La contrata Mendoza y a partir de ahí empiezan a sucederse todas estas denuncias. A partir de ahí empieza a cambiar el régimen pluvial de nuestras regiones que son semiáridas. Estamos hablando de personas, de integrantes, habitantes de La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba y San Luis sobre todo. Y bueno, con ellos vinimos a Buenos Aires porque habíamos conseguido audiencias por segunda vez en diferentes organismos para pedir, por favor, que se haga algo, que se controlen sobre todo toda la ilegalidad que hay en estos vuelos. Y desde Clama, en cambio, apuntamos más y somos Clama Cielos Limpios en América, monitor ambiental. De hecho, hay mucha gente de Hispanoamérica, integrantes de México, Guatemala, Perú, Uruguay, Chile y muchas latitudes de Argentina. La preocupación fundamental y lo que venimos visibilizando y denunciando es el tema de la geoingeniería, esto que decías, de esta inyección de compuestos, de particulados, de aerosoles que están haciendo los aviones a gran altura, que también modifican las condiciones climáticas atmosféricas naturales y que contaminan, destruyen la biodiversidad, el bosque, generan sequías, eventos climáticos extremos y sobre todo afectan la salud de las personas y de todos los ecosistemas, ¿no? Claro. Decime una cosa, cuando nosotros vemos esos aviones a gran altura, como voy a decir, que parecen vuelos comerciales, dicen que hay vuelos comerciales camuflados en, ¿no es cierto?, o que son comerciales y también tienen los compuestos estos que emanan. Y después hay otros que son directamente dedicados a eso. ¿Quién lo financia? Empecemos por ahí. ¿Quién lo financia? ¿Cómo no están registrados en los aeropuertos de salida y entrada? En fin, ¿qué pasa que eso se mantiene en tanta secrecía? Eso corresponde a programas de geoingeniería que vienen siendo silenciados, invisibilizados sistemáticamente como un pacto de silencio que hay entre todos los que han desarrollado estos inventos, esta experimentación y todas las patentes que existen. Y nació, insisto, los mismos geoingenieros te dicen que hay un pacto de silencio porque es tan amoral, tan poco ético lo que están haciendo que no se atreven a dar el salto de pasar por lo que deberían pasar, que es el consentimiento informado de las poblaciones, la transparencia, porque además de esa forma esto tendría que prohibirse inmediatamente. Lo que ellos proponen es inyectar sulfuros, ácido sulfúrico, metales pesados, químicos, para imitar una erupción volcánica artificial, porque según ellos eso es lo que va a bajar la temperatura del planeta, cuando en realidad hace un efecto invernadero peor, porque no permite los ciclos naturales de la entrada y la salida de los rayos solares. Y ellos mismos en las conferencias, en los papers y en los programas admiten públicamente, esto está en muchos documentales, que les resulta muy económico poner en el cielo, por ejemplo, el óxido de aluminio y determinados compuestos. No les resulta algo caro para los supuestos objetivos que tienen. O sea, esto está financiado, por ejemplo, si vamos al programa
que nosotros entendemos que ha sido uno de los programas de aterrizaje en Argentina, el Fondo Decimals de Naciones Unidas, financia a investigadores del CONICET en Argentina, que yo he estado con ellos en conferencias interpelándolos y ellos niegan completamente que esto se está haciendo. Ellos hablan de que son solamente modelos matemáticos computarizados que no se aplican todavía en la realidad. Pero cuando uno los escucha, insisto, Naciones Unidas, a través de diferentes organismos, Decimal y otros, financian a equipos de países en vías de desarrollo, como le llaman, países vulnerables, pobres como nosotros, equipos de investigadores. Y eso es una forma de un aterrizaje encubierto de, mientras están tus investigadores y yo financio un equipo que hable de los impactos de la geoingeniería solar, mientras tanto, entendemos que ahí hay convenios que se han firmado. Cuando nosotros le hicimos un pedido de informe a Ambiente, nos respondieron que el Acuerdo de París, Protocolo de Kioto, nos mandan a convenios internacionales que hablan de la mitigación de los efectos del cambio climático. Entonces, entendemos que hay organismos supranacionales, para ir al punto, disculpa que estoy de vuelta, está muy bien, porque aparte pero es que es bien complejo. Porque además también para nosotros es un entramado, un rompecabezas, porque está tan bien ocultado que somos los ciudadanos los que tenemos que investigar, estudiar muchísimo para armar la trama, tirar del hilo y armar la trama de por dónde puede venir, que se esté sosteniendo en décadas y décadas, cuando esto viene siendo denunciado a nivel mundial. Es increíble cuando uno sigue la historia. Estamos hablando que desde los 90 esto ha sido llevado al Parlamento Europeo, a comisiones de investigación del Senado de Estados Unidos. Aquí en Argentina, en el 2012, una senadora, Ada Iturrés de Capellini, tomando cuenta de todos los reclamos que había en Argentina en ese momento, en muchas provincias, hace un proyecto de declaración de preocupación. Estamos hablando del 2012. ¿Sí? Recomendando que se investigue y que se tome acción por esta problemática, porque hay demasiada gente en Argentina denunciando que lo que ven los cielos no es normal, no es natural. ¿Sí? Estamos hablando de décadas de denuncias que siguen siendo ocultadas porque hay complejos mecanismos de financiación. Nosotros entendemos que del gobierno, a través de todos estos objetivos de Agenda 2030, los ODS y todos acuerdos que suenan impecables, divinos, que nadie diría, no, esto no se hace, hay que hacerlo. Sin embargo, lo que hay detrás de eso es una financiación para habilitar una experimentación en nuestra atmósfera que nadie con sentido común podría habilitarla, ¿no? Es increíble, porque en realidad cualquiera uno espera de que todos estos, no digo los organismos internacionales porque siguen unos intereses particulares, pero por ejemplo, no sé, los gobiernos nacionales deberían tener en cuenta que la cosa está afecta a nuestra soberanía, afecta a nuestra vida, nuestra salud, y muchas cosas, ¿no? La producción de un país, el tema, bien dijiste, ¿no? La minería, el tema de minería, por ejemplo, el uso del fracking, y tantas cosas que pueden, y venenos, ¿no es cierto? Cianuros y qué sé yo, que contaminan tanto y que eso hace tanto daño y que va el agua a las capas y que de las capas después nosotros las consumimos. O sea Totalmente. Que esto es un tema grave. Pero es increíble que no se hagan eco de este tema a nivel político o a nivel nacional, ¿no es cierto? Sabiendo de que acá hay pactos de silencio, hay convenios internacionales, bien dijiste, pero que obedece a una agenda que no tiene nada que ver con nuestras costumbres, formas, tradiciones y estilo de producción, que aunque se parezca. Entonces, todo eso lo afecta. Cuando vos habrás tenido charlas, ¿no es cierto? Todo esto que tenés el paquete entero, ¿no? Habrás tenido charlas en diferentes provincias y qué sé yo. ¿Cómo el productor común ve esto, ¿no? Que es el mayor afectado en este aspecto, digamos, al campo? Después tenemos las ciudades, como por ejemplo Valencia, ¿no es cierto? Y otras, ¿no es cierto? Otros efectos como, qué sé yo, nieve, ¿cómo es? Granizo de este tamaño que parece de plástico, ¿no? O nieve de plástico, ¿no es cierto? Que no se quema
mostrada en diferentes videos, ¿no? Sí. Que hemos visto. Contame un poquito, ¿qué es lo que percibe la gente de campo? Bueno, eso es muy fuerte lo que sucede, porque nosotros hacemos una investigación muy intensa, porque partimos de la base de un descreimiento en gran parte de la población, o un desconocimiento en gran parte de la población de todo lo que implica la modificación intencional del clima y todo lo que existe, porque eso es muy fuerte, ¿no? Estos son desarrollos que estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay muchísimo para compartir de la investigación, de la historia, de los programas, las patentes, los personajes, los ideólogos. Y cuando vamos a los diferentes lugares, he estado en la Patagonia, he estado, bueno, Córdoba, San Luis, toda la región del centro y Cuyo. Y, por ejemplo, ahora estuve en la provincia de Santa Fe, en San José de la Esquina, y fue notable porque venían muchos productores que ya tenían conocimiento por su experiencia empírica, ¿no? En territorio. Y bueno, lo que nos contaban era muy fuerte en el sentido de ellos dicen, nosotros ya llevamos 4 cosechas perdidas, 4 años que perdemos las cosechas, por diferentes, que yo le llamo ataques climáticos, por diferentes fenómenos climáticos. Una de ellas es la sequía, ¿sí? La sequía extrema, pero además suceden cuestiones que vos te das cuenta claramente cómo está manipulado. Por ejemplo, cuando los productores tienen que hacer la compra de todo lo que tiene que ver con semillas y el paquete de fertilizantes, el combo completo que se está usando en gran parte de La Pampa y toda la parte de Argentina que está con el tema de la soja, el maíz, de semillas transgénicas, que tienen que comprar fertilizantes, agrotóxicos, todo el paquete, que es una inversión muy grande. En ese momento empiezan a decirte los pronósticos que va a llover, que va a haber buena cantidad de lluvia, que no va a faltar lluvia. Empiezan en los titulares, en fenómenos, en los programas que tiran toda la información. Es más, dejan llover unos milímetros, dejan llover 60, 70 milímetros. En el momento que el productor tiene que hacer la inversión y hacer la siembra, los productores dicen, bueno, sí, con esperanza, confianza, va a llover, no va a faltar el agua, y resulta que una vez que siembran, no llueve. Y eso les viene pasando. Entonces hay un documental que siempre lo recomendamos. Nosotros tenemos una biblioteca digital donde vamos a las charlas y toda la información que damos, la gente le rogamos que siga investigando. Claro. Porque es inmenso lo que hay que... Esta es una ciencia que, como toda la ciencia, debería enseñarse en las escuelas, claro, si no hubiera ningún problema con ella. Claro. ¿Por qué se oculta? Porque siempre ha sido una estrategia militar de guerra secreta silenciosa. Claro. Esto lo dijo Estados Unidos desde el principio. Entonces, por eso no se enseña, por eso es tan extenso. En la Ciloteca hay un documental que se llama ¿Por qué demonios nos están fumigando?, que habla que hay un agente de la bolsa de Wall Street que da el testimonio de que él trabaja con las empresas que hacen modificación del clima. Porque según eso le va a sugerir a sus clientes las inversiones. Hasta esos niveles llegan. De hecho, nosotros en San Luis y en nuestras regiones lo denunciamos, que se ha utilizado la manipulación del clima como una estrategia de expropiación encubierta de tierras. Porque el pequeño productor, el mediano productor que tiene unas vaquitas, que tiene ganado, tiene su chacra, su huerta, una siembra a pequeña escala, depende del agua de lluvia. Porque no tiene los recursos como las grandes corporaciones para utilizar el riego subterráneo, con riego por pivot, y cortar las tormentas cuando no le viene bien para sus cultivos, ¿sí? Claro. Entonces se utiliza como un mecanismo de control geopolítico, demográfico, para expulsar a las poblaciones de los territorios con recursos, ¿sí?, de los cuales se quieren apropiar. Sí, no les sirve la gente en el monte de Córdoba defendiendo el monte, los ríos, el agua. Quieren que estemos todos en las ciudades para ellos poder sobreexplotar a la naturaleza como lo vienen haciendo. Y encima de todo, nos van a cobrar los impuestos a nosotros por esa sobreexplotación y contaminación que ellos hacen, ¿no? Claro, claro. Y esto tiene que ver, supongamos, con
también la sequía esta, los incendios, todo esto que se habla de fuego, obviamente que fue intencional o no fue intencional, y después esos contrafuegos que hacen que el fuego no avance creando otra línea de fuego, en fin. ¿Cómo ves eso? Eso también tiene que ver porque hubo como 400 focos muy importantes de fuego este año nomás en Córdoba, San Luis, Salta, en varios lados, ¿no? Sí, fue un espanto como es casi todos los inviernos, lamentablemente. ¿Forma parte también de este trabajo que se hace? Totalmente. En San Luis se quemaron 70.000 hectáreas, por ahí no tuvo tanta prensa porque fueron más en monte abierto o en campos, y no tomó tantos lugares poblados, pero fue mucha cantidad de campo, de naturaleza que se quemó. Claramente hay un factor que es importante, que la geoingeniería, que esto denunciamos, el particulado que ellos están arrojando con estos aerosoles que inyectan continuamente en la atmósfera, que la gente lo puede ver porque cuando pasan los aviones dejan un rastro que no se borra, que primero es una línea delgada, después se va dispersando, se junta con otra y empiezan a hacer como esta calima, esta nube tóxica que son los cirrus artificiales en realidad, claro, que los geoingenieros llaman a esa técnica de adelgazamiento de las nubes cirrus. Claro. Todo eso es un particulado altamente no me sale la palabra combustible, el aluminio es altamente combustible, es un material que de hecho cuando hablas con los bomberos, tenemos en la organización bomberos y conocidos, y nosotros también somos parte de brigadas vecinales para ayudar a los bomberos, ellos te dicen los fuegos no son los mismos que antes, no es fácil apagarlos. Y después hay cuestiones ya que rayan la ficción de que te anuncian en fenómenos que tales días San Luis y Córdoba se cuide porque se vienen incendios por los vientos extremos, y empezás a ver que se levantan unos vientos que en muy pocas horas se dispersan. Siempre los fuegos traen vientos, claro, pero en este caso hay una aceleración que se da a niveles increíbles, que dispersan los fuegos mucho más rápido de lo que cualquier fuerza humana pueda llegar a atajar, y a alturas y eso, ¿no? Claro. Entonces hay muchos factores, hay una sequía extrema, hay particulado todo el tiempo cayendo combustible. Hay también factores de no prevención en cuanto a las picadas, y después está todo lo que sabemos de la negligencia humana, que es lo llamativo cuando suceden todos estos, que yo le llamo ataques climáticos, porque cuando vos ves que no hay, son intencionales, y cuando vos ves que las autoridades no hacen prevención, no avisan y después no dejan entrar las ayudas por H o por B, ahí hay una cuestión de una intencionalidad de que se sigan quemando ciertos territorios porque hay otros fines, ¿no? Hay otros fines para esos territorios y la gente sobra en esos territorios, y hay que encontrar la forma de expulsarla, sacándole el agua, incendiando Cuando los se lugares. las expulsa, ¿sí qué hace? ¿Qué apareció? ¿Una empresa que les compra una parte? Para decir, bueno, yo los compenso acá para que se vayan, esta tierra no vale nada, se ha quemado, bueno, tenés todo un entorno macabro, ¿no? En el aspecto de que no pueden hacer. ¿Qué pasa? ¿Sale alguien a comprar esas tierras, a ofrecer para la... ¿Te puedo contar? O el tipo termina diciendo, mira, cuelgo los guantes, la vendo, me voy. Claro, te cuento lo empujan a la eso. experiencia de San Luis, que se replica, porque es mi provincia es la provincia donde vivo, se replica en todas las otras. Lo que ha venido sucediendo es que la gente, como te decía, la gente más pobre o que vive con lo mínimo, depende de la lluvia. Cuando se le termina la lluvia, no puede cultivar ni una chacrita, no puede tener un maíz, no puede tener un animal. Muchos se cansan y dicen, bueno, vendo, y ahí están estos grandes compradores. Hay otro caso de la estancia Las Marías, que por ejemplo en San Luis, que el mate. Durante años ellos querían comprar y el dueño del campo no quería vender, hasta que se empezó a incendiar, se incendiaba, todo el tiempo se incendiaba, el tipo se cansó y vendió. Después nunca más se incendió esa región.
Sí, yo muestro eso en las charlas satelitalmente, los mapas de hace 20 años atrás. En esas regiones hay acuíferos subterráneos muy importantes, se hicieron investigaciones de los acuíferos subterráneos, descubrieron que había agua. Y hace 20 años atrás, satelitalmente, las fotos eran todas de parcelas rectangulares que son las propias de los pequeños productores, ¿sí? Terratenientes pequeños. Hoy, 20 años después, no existen casi esas parcelas y son todas círculos, que son los círculos del riego por pivot. O sea, se ha expandido la frontera agropecuaria y han sido compradas todas esas tierras por estos grandes empresarios que tienen el poder adquisitivo de utilizar el agua subterránea y como tienen tareas, como eligen cultivos de secano, por ejemplo, algodón, arándanos, pistacho o olivos que no necesitan tanta agua en La Rioja, hoy hablamos de eso, vides, granada, digamos, tomate, bueno, hay ciertos cultivos que tienen determinados tiempos de lluvia, o por ejemplo el trigo resistente a la sequía, que tuvimos a Bayer Monsanto en San Luis experimentando durante 10 años. Mirá. Entonces se eligen cultivos de secano que necesitan poca lluvia y no son compatibles con el ciclo natural de lluvias que tenemos en la región de octubre a marzo para recargar los acuíferos. Entonces es literalmente un robo del agua atmosférica, ¿no? Entonces se deja a las poblaciones sin agua y encima se niega abiertamente que se pueda manipular el clima y se dice que es un mito y una fantasía. Por eso es tan importante situaciones como estas que hemos conseguido en San Luis, que el gobierno, que la Cámara de Legisladores apruebe una ley que prohíbe la modificación del clima. No, eso ¿sabés qué? Vamos a hacer un pequeño corte, me lo vas a decir después, porque también el hecho de que haya grandes conglomerados, recién hablaste, como el caso Globo Copatel, que tiene millones de hectáreas, ¿no es cierto?, de producción, qué sé yo, y que no sé si está en la onda de la compra de tierra, sí, se arrendaba, se alquilaba las tierras, ¿no? Y en el total sacaba un porcentual y ese porcentual le servía. Un pequeño productor, un porcentual lo hunde, ¿no? Lo funde. Pero me gustaría un poquito en ese calibre si existe algo, y por supuesto, sobre esta ley. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con la licenciada Cecilia Sustersic, hablando del medio ambiente, manipulación. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con Cecilia Sustersic. Cecilia, quedó en el bloque anterior, ¿no?, un poco de estos grandes conglomerados como Globo Copatel, ¿no? Si está en la onda de comprar tierras, si es parte de la manipulación, siendo un productor,
no es un productor, se llama Pools de siembra, pool, sí, pool de siembra, sí. Y sí, tiene algo que ver. Y después habíamos hablado de la ley de San Luis, pero me gustaría un poco Globo Ecopatel o estos grandes conglomerados. Sí, igualmente en cada provincia tenemos ahí, no son solo capitales extranjeros, sino que también hay locales. Hay locales que durante el paso del tiempo han ido acaparando tierras por su posición privilegiada de gobierno, por ejemplo. A ver, por ejemplo, en Córdoba está la empresa Fondomonte, muy denunciada, una empresa de capitales saudí que viene siendo expulsada de otros territorios por secar los acuíferos. Mira. Y la tiene en Córdoba, está justamente sobre uno de los acuíferos más importantes del Conlara y tiene decenas de pozos de riego, pero ellos cultivan alfalfa, ¿sí?, para llevarse a alimentar a su país, ¿sí?, a su ganado en su país. Y la alfalfa tiene cuestiones muy precisas con la humedad. De hecho, tienen una planta disecadora ellos. Y necesitan, para los sucesivos cortes, necesitan que la alfalfa no esté siempre húmeda ni mojada, y no les conviene que llueva en todos los momentos, porque además ellos pueden pagarle al gobierno de Córdoba el riego. Y encima le invierten para el gobierno de Córdoba en acueductos y cuestiones, que por eso cuando fuimos al gobierno de Córdoba ellos dicen, no, nos pagan todo. Sí, pero ustedes le están vendiendo el agua a esta empresa multinacional que se lleva en la alfalfa toda el agua para ellos, y la gente que vive al lado no la dejan regar la huerta. Y tras las sierras ahora ha habido unas lluvias, pero ha pasado una extrema sequía y no se recuperan con unas lluvias solamente todo lo que está faltando de agua de años de sequía. Entonces hay una sobreexplotación de los acuíferos subterráneos por parte de estas grandes empresas que, insisto, tienen el capital para hacer las perforaciones y extraer el agua, pero además tienen el capital para contratar a estas empresas o a las aseguradoras para asegurarse que sus cultivos tengan la humedad precisa y que no vaya a llover. Por ejemplo, nos contaban que en el tema de ciertos cultivos tienen que ponerle un talco, que ese talco cuando se lo ponen a los frutos tiene que estar 15 días sin que le suceda nada, sin que le entre humedad. Entonces, por más que vengan tormentas, en esos 15 días no va a llover, porque ellos se garantizan que esos trabajos culturales estén bien, ¿sí? Y para eso contratan a estas empresas, que nosotros en las charlas las mostramos, hay un montón. Según el ANLAC, hoy estuvimos reunidos con ellos, solamente AEMSA, la empresa estatal de Mendoza, está autorizada para hacer actividades de modificación del clima. Quiere decir que todas las demás empresas que nosotros, o sea, toda la demás actividad que se está dando ilegalmente, como sabemos, porque además no aparecen en el transpondedor, en general no tienen el transpondedor prendido para ser detectadas. Entonces es bien complicado lo que está sucediendo. Ahora que entra Mecorot también a la administración de las aguas de varias de las provincias, creo que también está Córdoba, San Luis y varias. San Luis no, porque San Luis tiene una gestión del agua hace rato, que es casi privada. Entonces ya tiene organizado hace bastante tiempo el tema del agua, pero en el resto de las provincias lamentablemente o sea, están poniendo en manos del lobo los corderos, o sea, dándole una empresa que ya se sabe que actúa delictivamente y con una inequidad increíble, castigando a Palestina. Bueno, tremendo, le están entregando el agua de Argentina, la información, los acuíferos. Sí, eso es tremendo. Pero vos sabés que con respecto a esto de la expansión de la frontera agropecuaria, yo recién ahora vengo me cae una ficha a mucho tiempo después. En el 2009 y 2010 nosotros fuimos parte con muchas organizaciones ambientales en San Luis de un trabajo para que el ordenamiento territorial del bosque nativo se hiciera dejando bosque nativo, buscando la protección del monte. Y no que ya se previera cómo se iba a desmontar.
porque encima nosotros veníamos de el año ese que se tenía que hacer el ordenamiento territorial, adhiriendo a la Ley Nacional de Bosque Nativo, se incendiaron 260.000 hectáreas en San Luis. Entonces no se estaba partiendo de una base real. Bueno, en la última audiencia con los productores que sí querían el desmonte, que ellos planteaban un mapa verde para desmontar prácticamente todo lo poco que quedaba, nosotros les decíamos, ¿ustedes quieren producciones de estos cultivos con semillas genéticamente modificadas? Ustedes quieren producir, pero sin el monte no van a tener agua. Me acuerdo que la discusión era eso. Y hoy me cae la ficha de la respuesta de ellos, de muchos ingenieros agrónomos y gente del INTA, que nos dijeron, el agua no va a ser un problema, porque se están desarrollando cultivos resistentes a la sequía, cultivos de secano que no necesitan agua. Mira. Y hoy nos contaba la gente de La Rioja, que vinimos en una delegación a hablar con las autoridades nacionales, que se está produciendo soja transgénica entre medio de los olivares y en regiones totalmente áridas que nunca se había producido. Entonces, cuando se expulsa los cultivos tradicionales que son armoniosos y van acordes con los ciclos de lluvia naturales para la agricultura, para el ganado, para el turismo, para la vida misma, para la recarga de los acuíferos, ¿sí? Cuando eso se planea cambiar, es un plan sistemático que se viene haciendo y se utiliza la modificación del clima, además del fuego, de las máquinas que deforestan, además de la destrucción de los humedales, además de todo eso se utiliza atmosféricamente la destrucción de los reguladores climáticos para llevar adelante toda esta gran acumulación del capital en pocas manos y sobreexplotación de la naturaleza, porque a los suelos no se les da changüí, no se les da respiro para totalmente. Solo el dinero. Bueno, siempre se hablaba que la soja era, la producción de este tipo de sojas podía destruir el tema de la tierra, no solo por el ciclo, sino desgastaba la tierra de una forma mucho más grosera. Y después era muy difícil poder plantar cualquier otra cosa, ¿no? Es como que ya no tiene la fuerza la tierra. En esto, vos estabas hablando en el bloque anterior del tema de la ley en San Luis. ¿Qué abarca la ley? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se implementó esa ley? Todavía no se implementa, es muy reciente su aprobación. Nosotros hicimos una propuesta. Hemos estado en diálogos con las diferentes comisiones, que ahora vamos a seguir haciéndolo en las otras provincias, con las diferentes comisiones de ambiente, de diputados y de senadores, y presentándoles toda la información, todas las pruebas, la documentación, las investigaciones, y haciéndoles una propuesta de proyecto que lamentablemente la propuesta de proyecto no quedó como nosotros, digamos, se le sacaron los fundamentos, que es importante en una ley, la fundamentación, porque es el contexto, es lo que explica todo, y además un artículo que nosotros proponíamos de creación de una comisión investigadora de la geoingeniería, ¿no? Porque lo que vos nos preguntabas, ¿cómo puede ser que hace tanto tiempo que esto siga vigente? A nivel político, cuando nosotros vamos a todas las autoridades, porque así como le hablamos en una charla de 10 personas a campesinos, vamos a hablar ante donde sea, ante las instituciones, las autoridades, porque entendemos que esto tiene que trascender una catarsis de WhatsApp y necesitamos que sea un tema de agenda social, que se tome en cuenta, ¿no? Y para eso hay que llevarlo a todos lados. Cuando lo llevamos a las autoridades, los políticos, geoingeniería es como si se le ponen no tienen idea. No tienen idea, o eso es lo que en apariencia nos dicen. Geoingeniería es un tema que no saben, vedado, ¿no? Meteorólogos en Córdoba, hidrometeorólogos, expertos en ciencia de la atmósfera, que no saben lo que es la palabra geoingeniería, cuando cualquier ciudadano puede buscarlo y sabe claramente que es la manipulación del clima de todos los sistemas climáticos a gran escala. Bien. Lo grave
es el silenciamiento. Para mí lo que más me duele, porque tengo muchos amigos científicos en diferentes áreas de la ciencia, es el ninguneo, el silenciamiento de gran parte de la ciencia. Eso me parece realmente grave, porque los científicos sí están en condiciones, sí deben saber, está bien, si son lingüistas, de las áreas de humana, puede ser, pero de las otras áreas, ciencias naturales, es imposible que no sepas que desde la Segunda Guerra Mundial se vienen haciendo desarrollos de experimentación, patentes y programas que se anuncian públicamente, que se va a manipular el clima y que se manipula el clima, que hay un tratado internacional que prohíbe la manipulación del clima, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a lo que me decías. El que maneja el clima maneja, ¿no? Todo, como decía, ¿no? Lyndon Johnson, sí. Lo dijo el secretario de Defensa William Cohen de Estados Unidos. En 1997, abiertamente en una conferencia de contraterrorismo, dijo que hay muchos involucrados en la creación de armas geoclimáticas que pueden generar terremotos, tsunamis, inundaciones, sequías para dañar a otros estados. Por lo tanto, Estados Unidos tenía que estar a tiro de eso. Hay documentos, libros donde dicen que van a controlar el clima hacia el 2025. O sea, las pruebas están sobradas. Sí. Pero bueno, en los niveles políticos cuesta mucho que esto se entienda. Felizmente allí se entendió, pero hubo recomendaciones lamentablemente de la universidad, se sacó la fundamentación y se sacó este pedido de investigación de la geoingeniería y quedó 3 artículos, pero lo más importante que quedó, que es que en el artículo 1, el fundamental, dice que se prohíbe toda tecnología, actividad, operación que pretenda modificar el ciclo hidrológico o el clima intencionalmente, ¿sí? Y en eso es tan amplio que en realidad ahora viene el trabajo, porque el gobernador lo tiene que refrendar y publicar, y viene el trabajo de actuar, porque cada cosita que se hace es con un trabajo enorme, enorme de presencia ciudadana para pedirles, para trabajar, interpelar, exigirles. Hemos hecho manifestaciones, hemos hecho en las rutas de San Luis, hemos hecho un gran trabajo de estar con el cuerpo presente. Esto no pasa por cuestiones solamente teóricas o de pantallas. Sí. Es ir, poner el cuerpo en los territorios y presentarse, interpelar. Bueno, viene el trabajo de la reglamentación y esperamos que allí poder incluir todas las formas en las que se está manipulando intencionalmente el ciclo del agua, nada más ni nada menos, porque si vos interrumpís en la atmósfera... ¿Inspectores y cosas por el estilo o denuncia de la gente? Esperamos que esa ley se implemente. Justamente hoy la reunión en ACNAC, si bien no tuvo frutos en cuanto a soluciones concretas, nos esclareció mucho, porque está todo muy fragmentado. Es como cuando vos vas al médico y decís, no, eso, el ojo no, tenés que ir a tal. Esto, bueno, a nivel estatal está todo muy fragmentado. No, esto no es nuestra competencia. En las provincias nos dicen, no, eso es competencia de la ACNAC. Años diciéndonos que es competencia de la ACNAC. Resulta que ahora venimos a la ACNAC y la ACNAC nos dice, nosotros lo único que hacemos son las certificaciones a las empresas que pueden hacer ese tipo de trabajos. Pero la autoridad que tiene que controlar el espacio aéreo es el municipio, la provincia, bueno, o sea, ¿no? Entonces sí nos ha servido para esclarecer los procesos, para interpelar y exigir a los diferentes responsables lo que tienen que hacer, cómo tienen que actuar frente a todo esto. Por lo menos saber dónde ir, porque generalmente estos se empiezan a lavar las manos, empiezan a empujarte de un lado al otro y uno termina desgastándose. Les dije abierta, parece un partido de fútbol, o sea, vamos al córner, allá, no, ahora acá, o sea, y nos recorrimos todo, por eso también a esta hora ya, disculpa, nos recorrimos todas las oficinas, estuvimos ahí con audiencias, porque realmente es de dónde quién va a asumir una responsabilidad frente a esto, ¿no? Había un sketch en televisión hace años atrás que era cuando alguien quería poner un arbolito, estaba buscando
la autorización y lo paseaban por toda la ventanilla y siempre cuando llegaba la autorización había cerrado y si había cerrado duraba 24 horas, tenía que volver de vuelta a iniciar todo el trámite. Y así lo tenían, cada sketch era siempre lo mismo. Igualmente no abogo por eso no tenga que existir el Estado, quiero aclararlo, supuesto, ¿no? El extremo esto. Pero tiene que ser eficiente. Sí, claro, estamos hablando así. Claro. Decime una cosa, cuando vemos estas inundaciones, ahora yendo, ¿no? El tema de los incendios medio como que lo vimos, y tema intencional, sin duda. El tema de las inundaciones, por ejemplo, lo que ocurrió en España, que hubo en varios lados, inclusive en las islas, ¿no? Canarias. ¿Qué es esto? Esto se da, algunos hablan de que se abrió la compuerta, otro que habían destruido todos los diques que supuestamente había hecho el falangismo, ¿no es cierto?, o el gobierno español después de la guerra, y crearon otras nuevas corrientes de agua, qué sé yo, y eso hizo que de repente hubiera la inundación que hay, que fue tremenda, ¿no? No hay un único factor, esto siempre es importante decirlo, no reducir todo a un único, una multiplicidad de factores. Sí, yo realmente a veces doy la metáfora de que se juega al TEG, que estas personas que tienen el poder y el control y tienen todas las tecnologías para generar todo tipo de manipulaciones en el clima. De hecho, para que la gente, si cree que esto es una ficción, basta remitir a que desde la década del 70 existe un convenio internacional revisado en múltiples ocasiones, donde establece que se prohíbe el uso de armas que utilicen a la naturaleza y al medio ambiente con fines bélicos o hostiles. Y ahí menciona inundaciones, sequías, lo que dije recién, ¿no? O sea, está reconocido porque existe, no es una fantasía. Partamos de esa base. Las tecnologías existen y son cada vez más sofisticadas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, si Estados Unidos pudo hacer en la guerra de Vietnam, en la operación Popeye, una siembra de nubes, o sea, inyectando determinados químicos a las nubes, aprovechó las épocas del monzón, intensificó y generó mayor cantidad de precipitaciones e inundaciones que decían, de hecho el lema era menos balas y más barro para inundar las rutas donde los vietnamitas se guarecían. Esta operación Popeye, que salió a la luz muchísimo tiempo después, se está aplicando en la actualidad. Europa está siendo, pero drásticamente castigada, pero de una forma increíble. A ver, nosotros este año vimos, por ejemplo, la difusión de científicos de Dubái que se jactaban de hacer siembra de nubes. Cuando hablamos de siembra de nubes, para que la gente entienda, no es que se multiplican las nubes, sino que se les siembran, se le inyectan a las nubes determinados cócteles, determinados químicos, uno de ellos el hialuro de plata, que lo que logran es cambiarle las condiciones naturales, ya sea para que precipite más, supuestamente para evitar el granizo, que se puede, nosotros ponemos en duda eso, o para evitar las precipitaciones, las empresas lo ofrecen como dispersión de niebla, en fin, de acuerdo a los compuestos se pueden generar todo tipo de fenómenos climáticos. Y esa siembra de nubes, vuelvo a Dubái. Dubái se intensificaron tanto las siembras y estaban chochos de que hacían llover, tremenda. Fue un espanto. De hecho ha habido nieve, granizo en el desierto, bueno. Marruecos venía haciendo siembra de nubes, pero además, como denuncia Josefina Fraile, una de las principales activistas de España, desde hace décadas, España viene desde el 70, viene haciendo modificación del clima, experimentando con el aumento de las precipitaciones con el proyecto PIT. O sea, se viene haciendo manipulación del clima. Además, sobre Valencia, por eso hago la metáfora del juego del TEG, cuando estos poderes que tienen las tecnologías visualizan un territorio, un lugar, una ciudad donde ellos tengan focalizados intereses determinados, van ahí. ¿Y qué arma utilizan? ¿Qué estrategia utilizan? A la naturaleza. Porque además tienen el camuflaje perfecto, que es el camuflaje del cambio climático.
todo lo que sucede es cambio climático y encima culpa nuestra, Claro. no de las corporaciones que están generando el mayor cambio antropogénico destructivo. Claro, claro. Es culpa nuestra. Sí. Y nos van a cobrar los impuestos por su contaminación. A ver, ¿qué pasó? En Valencia estaba, tiempo antes, se había dicho ya que estaba como un objetivo de instalación de parques fotovoltaicos y eólicos y de estas, una potencial ciudad Smart City, que es esto de los proyectos de esta agenda 2030, que quieren que las personas vivamos todas en pequeñas ciudades, dejemos los territorios, ciudades de 15 minutos, ciudades inteligentes, donde a través del iris y todos los dispositivos tecnológicos de la inteligencia artificial no den sus datos biométricos, aunque ya los damos en las aplicaciones para poder pagar todo. A través de todo eso controlar que si vos te hiciste los kilometrajes, que ya usaste tu kilometraje, ya usaste tu huella de carbono, o sea que no podés hacer más, o sea que si tenés un auto eléctrico, la inteligencia artificial te lo va a detener en donde te quedaste. Hay películas de ficción que siempre te van adelantando lo que ellos van a hacer. Y ellos tienen ese objetivo. Y de hecho, Nauset Morgade contaba el otro día en un vivo que ya estaba la empresa Palantir Technologies proponiéndose para reconstruir Valencia, ¿no? Una empresa donde Elon Musk es accionista. Entonces, tiro todos estos datos para que vamos armando el rompecabezas, que es lo que tenemos que hacer hoy en día todo el tiempo, porque las narrativas impuestas no tienen nada que ver con lo real que está sucediendo, y si no investigamos es muy riesgoso porque nos hacen obedecer cuestiones que atentan contra la vida. Entonces, bueno, en síntesis, hubo una confluencia. Ahí lo que denuncia toda la gente de España es que hubo una tormenta estática, o sea, totalmente anómala, que comenzó a las 6 de la mañana y se cortó así como quien apaga un botón de Truman Show, que cortaban así lo cuentan las poblaciones, duró 20 horas sin parar, y por más que las corrientes de vientos iban en una dirección, la tormenta estaba quieta, y se detectaron luego en los seguimientos de satélites una potente sostenimiento, sinergia, de radares que son, o sea, la tecnología electromagnética, las tecnologías de radares, de frecuencias, actúan en sinergia con toda la química que se está arrojando a través de los chemtrails. Todo ese material particulado que se arroja en la alta atmósfera potencia, ¿sí? Queda como un potenciador de las frecuencias y las ondas electromagnéticas, y son capaces de mover las masas de nubes, mover las presiones de viento, de aire, ¿sí? Todo eso... Es un combo increíble, ¿no? Es un combo que no la podemos creer, pero todos los que investigamos, toda la gente de España que investiga, ha empezado a atar cabo, y cada uno aporta un descubrimiento diferente. Con el WINDI se van detectando, como hacemos acá en Argentina con Alejandro Beleschi. Él sigue mucho el WINDI para detectar los altos índices de azufre que se encuentran en la atmósfera después de un día que hicieron una fumigación bestial, los chemtrails, y se detectan en lugares los más prístinos que no tendría por qué haber. No hay parque automotor, no hay fábricas, nada. Bueno, cantidades de dióxido de azufre importantísimas. Digamos, se está aplicando muchas tecnologías para atacar a las poblaciones y justificar la narrativa del miedo de que el mundo ya se termina y que hay que obedecer a las naciones de un único gobierno mundial. Que nos tienen que tener, de hecho empezaron los confinamientos climáticos después de eso, que es lo que están buscando, volver a encerrarnos, porque cada vez que nos encierran, el vendedor de alfajores, la artesana, el productor, ya no puede producir, y las que sí crecen son las grandes corporaciones, Amazon, las de tecnología, que nos tienen a todos ahí comunicándonos como podemos a través de estas plataformas que te emboban cada vez más. Perdón, me
O sea, ellos quieren volver a confinarnos de cualquier manera. Cuando hablamos ellos, ¿quiénes son? Los poderes supranacionales, el Estado profundo, que ha hecho la toma del control de todas las instituciones democráticas y políticas del mundo. ¿Son corporativas? ¿Es una corporación? Sí, porque se habla del mundo privatizado, ¿no? Como que son grandes corporaciones, son dueñas de todo. Es que cuando ponen uno un objetivo sigue, y todo trabaja. cuando uno sigue los hilos, son pocas las familias, Rockefeller, BlackRock, las grandes financieras que nuclean, después abren así, ¿no? Como una telaraña, su poder lo despliegan, pero si uno sigue, son muy pocas familias que están detrás de la dominación y de todos estos planes que quieren imponer un único gobierno mundial a como dé lugar, ¿no? Con población, sin población, controlada, no controlada. Y el clima es su herramienta perfecta de ataques. Podríamos hablar ahora, yo lo cuento en las charlas, la cantidad de ataques climáticos que ha habido para imponer sanciones y para lograr que los gobiernos hagan lo que estos grupos de poder que ahí yo no me dedico mucho en eso. Hay especialistas como Cristina Martín Jiménez, que yo la recomiendo porque ella ha investigado muchísimo sobre el Club Bilderberg, que es estos encuentros donde se reúnen estos poderosos con todos los locales, los presidentes que ellos eligen, los mandatarios, los periodistas, los medios, todos los que ellos eligen para financiar y sostener la gran mentira o toda la trama que están urdiendo, lamentablemente. Y hay muchos otros, por supuesto. Yo la sigo a ella porque, bueno, es periodista como yo y realmente me gusta mucho su estilo de comunicación y la valentía que tiene, pero hay un montón más que exponen todas estas cuestiones que no se conocen tanto, ¿no? Sí, la he tratado a Cristina Martín. Y todos trabajando a través de los organismos supranacionales como ONU, Foro de Davos, Fondo Monetario, el BID, el Fondo Económico Mundial, ¿no? O sea, esas son las estructuras, la organicidad con la que se baja todo, ¿no? De ahí bajan todas las directrices. Sí. Bueno, muy interesante. Estás acá entonces, aparte de lo que estás haciendo en San Luis y el resto del país, por lo menos estás acá trabajando profundamente en ver con las autoridades nacionales si se puede imponer una ley, se puede plantear una ley o es solamente llamar la atención. Y que tomen nosotros conciencia. proponemos una ley. Porque hay comisión de medio ambiente, ¿no? Hay varias cosas. Sí, nosotros querríamos algo más urgente que una ley, ¿no? Porque la ley es un proceso bien largo, sobre todo una ley en la cual hay tanto desconocimiento de esta problemática, ¿no? Sí. Nosotros entendemos que no es cuestión, o sea, cuento un detalle que me sucedió ahora en San Luis. Nosotros proponíamos prohibición. Resulta que cuando llega una comisión de senadores, a un senador se le ocurre que no, que tenía que ser regulación y habilitar permisos. Si en ese momento nosotros no nos enterábamos y no teníamos una presión social importantísima como la que teníamos, nuestro espíritu de la ley se cambia. Entonces, vos podés presentar una ley, pero si no está la base social para ejercer la presión ante las autoridades de que esa ley sea, pueden agarrar esa ley y decir, no, se aprueba la geoingeniería. Es muy delicado. Por eso no creemos en que haya una solución fácil, rápida, veloz, que no sea trabajar desde la conciencia y el trabajo de la gente y el compromiso de las personas. Pero lo mismo estuvimos hablando de una propuesta de ley, la vamos a proponer. Lo mismo estuvimos en ANCNAC, también estuvimos en Defensoría del Pueblo, mañana vamos a Ambiente de Nación, no tenemos muchas esperanzas, pero vamos a hacer el trámite para que se sepa que estamos reclamando esto, interpelando y pidiendo propuestas concretas de acción. Que lo vayan a hacer, no sabemos, pero nosotros sí traemos cuestiones que sí pueden hacer para solucionar este tema. Totalmente. Bueno, yo te agradezco mucho porque la verdad es que alguien tiene que hacerlo y ojalá haya más conciencia nacional, ciudadana, ¿no es cierto?, de también movilizarse. Porque si uno depende solamente de las autoridades, estamos en el horno, ¿no?
como bien dijiste, aparece un senador y yo, bueno, no veo que esté mal, esto se puede regular dando alguna licencia en vez de suspenderlo, ¿no? Y así lo vemos en todas las leyes. Estamos viendo que entregan, ¿no es cierto?, la hidrovía, ¿viste? Se privatiza, el agua, ¿viste? El litio, el oro, en fin, ya estamos viendo que esto se transformó en un desguace. Y en realidad a nadie le importa nada. Estamos viendo, ¿no? Al ciudadano al que debería importarle. Así que bueno, yo te agradezco mucho por tu militancia en esto, fuerza, me alegra que estés acá, que hayas venido. La primera vez, espero que no sea la última, y podamos seguir conversando un poquito más de cómo va desarrollándose y otros temas que van surgiendo y que deben llamarnos la atención, ¿no? Muchas gracias. Gracias por el espacio, un placer. Gracias a vos. Todos ustedes, bien, como bien dice, ¿no, Cecilia? Muy interesante. Todos estos elementos que van jugando, todos son combos. Hay que ser más conscientes, ¿no? El medio ambiente, por supuesto, tenemos que cuidar dentro de lo que es la lógica, pero tampoco entrar en una manipulación, que es lo que en realidad quieren, hacer perder, desvalorizar tierras para comérselas, quedárselas, ¿viste? Producir cosas que se van produciendo. Todo eso es un drama. Debemos ser más conscientes y presionar a las autoridades, ¿no? No sé si será en vano o no, pero algo tenemos que hacer también. Y llamar la atención, ¿no? Y reaccionar. Ojalá, y acompañar a los que lo hacen. Si no lo hacemos vivamente, por lo menos acompañar a los que lo están haciendo. Nosotros lo haremos desde este espacio, de TLV1. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí, TLV1 como siempre. Hasta la próxima.